Buenos días, jóvenes, nuevamente continuando con el tema de los órganos reproductores. El día de hoy vamos a platicar sobre los órganos reproductores femeninos. Como ustedes se recuerdan, en la clase anterior estuvimos hablando de los gametos. Cada uno de estos gametos son formados en diferentes órganos, los masculinos en los testículos y los femeninos en los ovarios. Entonces, ¿qué sucede? A diferencia del testículo, el ovario ya llevó a cabo muchas de las divisiones celulares. ¿Se recuerdan que en este órgano teníamos en los túbulos seminíferos nosotros las espermatogonias y llevaron un montón de divisiones de tipo mitóticas para después, a nivel de lo que es el espermatocito primario, iniciar la meiosis? En el caso del ovario, las divisiones de la ovogonia inician en el periodo fetal, culminando todo su proceso de división a nivel del nacimiento. Entonces, todos esos procesos de la ovogonia que está en estado fetal se empiezan a dividir y en el momento que nacen se detiene, dejando en todo el ovario constituido como los ovocitos premium o primarios, que continuarán con la división en el momento de la pubertad. Recordemos que lo que son los gametos son prácticamente células haploides, reconfortándose en un solo juego de cromosomas. Las células de nuestro cuerpo tenemos 46 cromosomas, nosotros normalmente, como aquí se puede ejemplificar. De los 46 cromosomas hay 2 que son sexuales. En el hombre es el X y el Y, pero en la mujer los 2 van a ser XX. Entonces esto le permite darle las características femeninas en este caso. Pero habíamos comentado que en el momento del nacimiento ya todos los ovarios traen la cantidad de folículos que alcanzaron ese nivel de folículos premium, de tal manera que en el momento que la mujer alcance la pubertad empezará a desarrollar y a formar nuevamente la continuidad de la división meiótica para dar origen prácticamente a un óvulo maduro en su etapa final. Esto permite ver que, a diferencia de las células anteriores, el ovocito primario es una célula que va a ir en crecimiento, porque en este caso el espermatocito se divide en 2 células idénticas y se van separando hasta formar sus gametos. En este caso no. En este caso, en el momento de su división, va a dar origen a una célula y a un cuerpo polar. ¿Qué significa esto? Que las células hermanas, una de las células hermanas en este caso, no va a desarrollarse, va a quedar como un cuerpo atrésico completamente, con una célula que nunca va a alcanzar el desarrollo, y la otra célula va a ir creciendo en su diámetro, en su tamaño completamente, y conforme el proceso de división continúe va a alcanzar un tamaño que puede oscilar entre 1 centímetro y 1,5 centímetros. Este proceso se va a llevar a cabo gracias a un ciclo que nosotros vamos a estudiar en un momento, y este ciclo nos va a permitir alcanzar la madurez de un óvulo o un ovocito que permita la capacidad de poder ser fecundados para la creación de un nuevo ser. De tal manera que este ovocito tendrá solo la mitad de cromosomas, que corresponden a 23 cromosomas, de los cuales un cromosoma será sexual, que es el cromosoma X, y que se combinará con los gametos masculinos, ya sea un espermatozoide que tenga un cromosoma sexual X, lo cual permitirá el desarrollo de la formación de una mujer, o que tenga un espermatozoide del cromosoma Y, que iniciará la formación de un varón. De tal forma
vemos nosotros cómo estas estructuras empiezan a desarrollar desde la etapa embrionaria, en la etapa embrionaria del ser humano, más o menos entre la sexta y séptima semana se lleva a cabo la confirmación de sus órganos. Están conformados por tanto con los conductos de Müller como por los conductos de Wolff. Si nosotros tuviéramos el cromosoma XY, ese cromosoma XY permitiría tener un gen que es el SRY, que permite la activación del conducto de Wolff y la inhibición del conducto de Müller para desarrollarse y convertirse en un varón, y la producción de testosterona para el descenso también de los testículos a la bolsa escrotal. En el caso de una mujer, el no existir el cromosoma Y, no va a existir el gen SRY, lo cual no va a permitir su activación ni la inhibición del conducto de Müller, de tal forma que el conducto de Müller se empieza a desarrollar, y al no existir un estímulo para el conducto de Wolff, completamente se vuelven cuerpos atrésicos que van a desaparecer. En este caso, los ovarios empiezan a conformarse, a constituirse como tal, lo que son la ampolla y los oviductos o trompas uterinas, el conducto uterino y el conducto vaginal se empiezan a formar para dar origen a los cuerpos internos de la mujer. De tal forma que también los órganos externos se estarán desarrollando en la superficie. Es de esta forma como a través de estos genes se desarrollará e iniciará todo todo este ciclo. Vale la pena comentar que los ovocitos se están desarrollando en ese mismo periodo de tiempo en el saco vitelino, que posteriormente, ya cuando se hayan conformado los ovarios, migrarán para localizarse en la parte de la corteza de dicho órgano. Entonces nosotros podemos de ahí partir para poder señalar el proceso de los órganos femeninos, que está presente por lo que es el monte de Venus, que corresponde a un engrosamiento de tejido adiposo en la zona del pubis, y la presencia de los labios mayores, que también está revestido por piel y por un panículo adiposo que lo engruesa prácticamente. Tiene dos caras, una cara externa que es piel y una cara interna que es una mucosa, que tiene glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas en su interior. De igual forma, los labios menores, que son dos pliegues, ¿verdad?, con mucosas, también con dicha cantidad de glándulas sudoríparas y sebáceas. En este caso vamos a encontrar también en la región vestibular las glándulas de Bartolini, que son muy parecidas a las glándulas bulbouretrales, que permiten modificar en su secreción el pH del conducto vaginal, y también neutralizando esa acidez, y también de la misma forma permiten la lubricación de los conductos. Entonces esta es la parte vestibular. Ahí vamos a encontrar una pequeña membrana llamada himen. Todo esto está revestido por un epitelio plano estratificado, no queratínico en este caso, y el clítoris, que es el órgano erógeno de la mujer, que presenta, igual que el pene, sus cuerpos cavernosos y su glande, que está revestido por una pequeña cantidad de tejido mucoso que es el prepucio a este nivel, y que tiene muchas terminaciones sensitivas y sensoriales en su interior, por lo cual es muy sensible al estímulo. Luego tenemos el conducto. Pasado la parte vestibular o la región vulvar, pasamos al conducto vaginal, que está revestido por un epitelio plano estratificado. No hay mayor cantidad de glándulas en su interior. Vemos nosotros un tejido conectivo laxo en la parte interna con fibras de músculo liso. Y esta es la parte cervical. Aquí va a haber una transición de epitelio
¿verdad? Tanto la parte cervical tiene un epitelio plano estratificado, pero al interior se va a modificar ese epitelio plano estratificado en epitelio cúbico simple que revestirá completamente toda la cavidad uterina. Luego de ese epitelio encontraremos nosotros una matriz de tejido conectivo laxa y mucho músculo. Entonces vamos a tener el endometrio, el miometrio, y en la parte externa va a estar revestido por unas células mesoteliales planas que le dan una forma alisada en la superficie. Este útero también le vamos el nombre, esa capa final de perimetrio. Entonces, nombrando nuevamente las capas: endometrio, miometrio y perimetrio, ¿verdad? La parte cervical y el conducto vaginal. Aquí vamos a tener esta cavidad y podemos nosotros ver todas esas regiones internas de la estructura que podemos estudiar. Ahora veamos cómo es que funciona cada uno de estos órganos. Vamos a observar primero un ovario y vamos a encontrar también que este ovario tiene unas células mesoteliales en la superficie, son células planas que le permiten darle una forma, una superficie lisa y una capa de tejido conectivo un poco denso, que le vamos a dar el nombre de la capa o túnica albuginea en este caso. El ovario lo vamos a separar en toda la parte periférica donde vemos todas estas estructuras, la parte cortical. Todo esto es la parte cortical, miren. Y la parte medular, que corresponde a la entrada de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, terminaciones nerviosas. Entonces ahí va a estar conformada. Lo importante en este caso es la parte cortical, que es la que vamos a estudiar en este momento, y es porque aquí se van a albergar todos esos ovocitos que nosotros comentamos hace un momento, todos esos folículos primarios que alcanzaron su desarrollo de un folículo primario, un folículo primo, y que está detenida prácticamente la división meiótica, debido a que después del nacimiento eso fue frenado. En este momento se estimulará cuando la mujer llega a la pubertad. La pubertad vamos a comenzar entre los 9 años hasta los 14. En ese periodo de tiempo la mujer puede desarrollar con su primer ciclo menstrual. Entonces a ese primer ciclo menstrual le vamos a dar el nombre de menarquia. Durante el proceso del desarrollo del ciclo endometrial, la mujer va a ser fértil durante todo ese periodo que esté apareciendo prácticamente su periodo menstrual casi mensualmente, varía en tiempo, normalmente entre 22 y 34 días dependiendo cada persona. Cada persona tiene un ciclo propio, pero en promedio el ciclo endometrial debe durar unos 28 días, ¿verdad? Esto es importante irlo definiendo, porque no aquella persona que tenga un ciclo muy corto está mal, ni aquella que tenga un ciclo muy largo está mal, es su funcionalidad. Al finalizar la parte fértil de la mujer empieza con ausencias de ciclo, y eso le damos el nombre de menopausia, hasta que desaparece y entra en un estado de climaterio con algunos cambios, síntomas, porque dejan de funcionar muchas de las hormonas, empiezan a disminuir su producción, que vamos a ver en un momento cómo se lleva a cabo esta producción también, ¿verdad? De tal manera que el ovario entonces en la etapa de la pubertad empieza a desarrollar y se empieza a activar. ¿Cómo se activa? A través de una hormona, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Esas dos hormonas son secretadas en la adenohipófisis. Entonces la adenohipófisis le ordena, por medio del torrente circulatorio, viajan esas hormonas a través de la región medular y son secretadas para estimular la recepción de las células que se encuentran en estado de espera. Aquí tenemos un esquema. Lo que quiero comentar es que aquí están todos los diferentes ciclos que nosotros podemos ver. Regresando al anterior, aquí vemos folículos en diferentes periodos de desarrollo, porque cada uno de ellos están siendo estimulados en diferentes tiempos. En el momento que la hormona folículo estimulante llegue y active al folículo primordial, estas están formadas por un
ovocito o una célula, un ovocito inmaduro. Sus células son aplanadas, todas las células de la corona radiata son aplanadas completamente. En el momento que por el torrente sanguíneo llegue y estimule las células de la corona radiata, estas células se activarán y se convertirán en células cúbicas, dejarán de ser planas, pasarán a células cúbicas, y estas secretarán un material en forma de gel que permite rodear toda la membrana del ovocito o del folículo. Este folículo, en su proceso de activación, entonces dará inicio a la formación de la zona o membrana pelúcida y su corona radiata. Conforme la estimulación hormonal de la hormona folículo estimulante permitirá la proliferación de más células de la granulosa. Estas células de la granulosa darán la producción de estrógenos. Estos estrógenos viajarán por el torrente, son secretados, viajarán por el torrente circulatorio hasta llegar a la cavidad uterina, donde las células endometriales que se encuentran ahí permitirán la activación para el inicio de la proliferación del endometrio funcional. En el folículo secundario terciario vemos nosotros la separación de un grupo de células internas y un grupo de células externas por medio de líquidos. Esto se llama, este es el antro. Este antro está lleno de líquidos ricos en nutrientes que permiten nutrir a todas estas células a través de sus sistemas de comunicación y de uniones celulares, lo que permite también el crecimiento del folículo en toda su plenitud. En la etapa final vamos a observar nosotros entonces una corona radiata con su zona pelúcida, un antrio completamente bien crecido y células completamente de la granulasa que han crecido. Se lleva a cabo acá una nueva hormona que viaja por el torrente sanguíneo, estimulará a las células mioepiteliales que se encuentran en el ovario para una contracción y la expulsión del folículo en su etapa de madurez. Podemos observar aquí muy bien su corona radiata y esto en forma celeste, que es la zona pelúcida, y el ovocito o folículo maduro ya libre, pero aquí lleva siempre su último cuerpo polar, que lo desprenderá solo en el momento de la fecundación. El resto de células que quedan acá de la granulosa seguirán secretando y la ruptura permitirá un sangrado, lo cual permitirá la formación de un coágulo completamente en el interior, pero se iniciará el proceso de producción de progesterona. Entonces vemos dos funciones que está llevando ya el ovario: la producción de estrógenos y la producción de progesterona. Esta progesterona también se irá por el torrente sanguíneo y llegará hacia la recepción de las glándulas endometriales que ya están formadas para iniciar el proceso de la secreción. En ese momento de la secreción entonces coincide la ovulación, la producción de progesterona y la secreción del endometrio. Entonces la mujer va a empezar a sentir, vamos a regresar un par de diapositivas, va a desprenderse un tapón seroso que se encuentra a este nivel, que es endurecido, se ablandará y permitirá el drenaje de la secreción de las glándulas endometriales hacia el conducto vaginal, hacia la parte exterior, lo que está indicando el nivel de fertilidad, el día de la fertilidad de la mujer. En ese momento la mujer ha sentido un pequeño dolor lumbálgico y un poquito de aumento de la temperatura de 1 grado. Esto permite dar síntomas clínicos del proceso de fertilidad y de la ovulación. Aquí tenemos un corte histológico donde tenemos varios folículos en diferentes periodos. Este ya se activó, ya podemos ver nosotros las células de la teca o corona radiata en una etapa activa, ¿verdad? Células cúbicas, y aquí ya una separación, la teca formando líquido hasta este nivel para formar la zona pelúcida, está conformándose dentro de toda la matriz de la parte cortical del ovario. Y aquí en la etapa final, donde está lleno de antro para su expulsión
final prácticamente del óvulo. Este es un esquema que lo que nos indica acá es cómo a través del sistema sanguíneo, a través de los capilares, se es liberado la hormona FSH, y a través de las células de la teca hay receptores para su activación y la producción a través de los andrógenos, la producción de estrógenos, el estradiol de estrógenos, que no solo permiten la maduración del endometrio, sino que también estos estrógenos permitirán darle ciertas características femeninas a la mujer, como más cantidad de tejido adiposo en ciertas zonas, el crecimiento de las glándulas mamarias también, del proceso de desarrollo hasta su grado de madurez, y también la producción de progesterona, que también nos procesará a través de la ovulación de la LH, células que estimularán la contracción liberando el óvulo, y a este nivel la producción de progesterona. Entonces ahí tenemos dos hormonas que están siendo producidas por el ovario, estrógenos y progesterona, y dos hormonas que están produciendo por la adenohipófisis, la FSH, hormona folículo estimulante, y la hormona luteinizante. Entonces aquí vemos cómo actúa nuestro sistema endocrino trabajando conjuntamente con el ovario y el endometrio. Aquí podemos nosotros graficar bien cómo la hormona de los estrógenos, conforme va aumentando el desarrollo del folículo en su madurez, se incrementa la cantidad de estrógeno. Luego hay un descenso progresivo, pero se mantiene siempre activa. Mientras que la hormona luteinizante se mantiene baja, y de repente hay un incremento agresivo que es en el día 14 promedio, ¿verdad? Entonces en este momento esto permite la liberación o la contracción para la expulsión del óvulo. Esto a nivel del ovario es liberado. Esta liberación permite que el resto de tejido en el ovario se llene de coágulo y se cierre para la producción también de proteínas, dando origen a el cuerpo lúteo, que se encarga de producir progesterona. Entonces en el momento que el cuerpo mamario aparece, ¿verdad?, empieza a aumentar la progesterona en la parte ovárica, que estimulará a las glándulas endometriales en el proceso de secreción, que permite mantener una actividad rica en nutrientes en su superficie, ¿verdad? En el momento que ésta no reciba el estímulo por medio de la fecundación, entonces se producirá una isquemia de las arterias ensortijadas, y vemos nosotros un cambio de coloración endometrial, lo cual permite el desprendimiento del endometrio y nuevamente el inicio del ciclo menstrual, ¿verdad? Entonces de eso es lo que está sucediendo a este nivel de las diferentes hormonas, FSH, LH, los estrógenos y la progesterona. En el momento que la ovulación se produce, nosotros veremos cómo esto es transportado a través de los oviductos. Los oviductos tienen una gran cantidad de pliegues en forma de fimbrias, y el epitelio que se encuentra a este nivel es un epitelio cúbico. Es un epitelio cúbico simple, pero tiene muchos estereocilios, y estos estereocilios permiten el movimiento hacia la cavidad uterina para transportar el óvulo, ya sea el óvulo en un estado de fecundación o no fecundo, ¿verdad? Lo trasladan, lo transportan hasta la parte del endometrio. Si el óvulo es fecundo, entonces eso estimulará la producción de más progesterona para el sostenimiento del endometrio funcional. Si no, se desprenderá y bajará ese óvulo, se degradará y será eliminado también dentro del material del ciclo endometrial. La vagina, dijimos, es un epitelio plano estratificado, no presenta mayor cantidad de glándulas, un tejido conectivo laxo en su interior y fibras de músculo liso que permiten el movimiento, su funcionalidad. El útero, vamos a ver nosotros que el interior del útero está conformado por el endometrio. Vemos está en un estado proliferativo, porque podemos ver aquí un epitelio cúbico simple con sus invaginaciones al interior,
formando glándulas de tipo tubulares simples en su interior. Toda esta es una matriz de tejido conectivo laxo que permite estar en contacto con células en su interior. Aquí empezamos a encontrar la parte de músculo liso, que es el miometrio. Entonces, endometrio, miometrio, ¿verdad? Estas son las glándulas endometriales y el epitelio endometrial, la parte funcional. Aquí tenemos nosotros un corte, aquí podemos observar diferentes tipos, arteriolas de diferentes calibres y los conductos de las glándulas tubulares, nada más arteriolas. Todo esto que se mira translúcido es de la matriz de tejido conectivo laxo, muchas células en su interior de diferentes tipos, y entre ellas vamos a encontrar muchos linfocitos, ¿verdad?, que son encargados también de la producción de inmunoglobulinas, que estas inmunoglobulinas tipo A también son secretadas dentro de esta matriz para mantener una superficie en el lumen o en la luz del endometrio libre de microorganismos, ¿verdad? Entonces, para que no afecte al embrión. Entonces, aquí vemos ya el material de secreción que se está produciendo de las glándulas endometriales, mira. Y esto pues vierte a la superficie. Aquí ya tenemos un endometrio no solo funcional, en la etapa funcional secretora. Eso se puede evaluar por la presencia de esta tortuosidad de las glándulas tubulares. Entonces, cuando las glándulas se vuelven tortuosas, es que ya está produciendo. Si nosotros vemos más atrás el endometrio proliferativo, no se ve tortuosidad. No se ve tortuosidad, están completamente rectas las glándulas. Y ya en un estado de secreción, el endometrio se ve completamente espiralado, y esto es por la producción de material rico en nutrientes en la superficie. Y aquí vemos nuevamente, este es parte de la transición del conducto vaginal y el conducto cervical, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos ver el epitelio vaginal, que era un epitelio plano estratificado, y este es el cervix. Aquí está cambiando, ya en el interior se modifica y se va a convertir en un epitelio cúbico simple. Entonces, esos cambios son bien importantes para poder analizar mejor el desarrollo del endometrio funcional. Aquí tenemos un esquema que nos indica prácticamente el periodo menstrual. Aquí se puso un promedio de 5 días. Recordemos que puede ser entre 3, 4 y 5 días, y algunas personas pueden presentar un poco más, pero normalmente esto debe ser entre 3 y 4 días el ciclo endometrial, ¿verdad? Lo que está en verde es el periodo proliferativo, es cuando la mujer todavía no ha estado en estado de secreción. Vemos cómo el endometrio va creciendo, va incrementándose de tamaño, y en el día 14 podemos observar nosotros un periodo de fertilidad, es cuando se produce la ovulación. Aquí decíamos nosotros 2 periodos hacia atrás, porque los espermatozoides, los gametos masculinos, pueden vivir en el interior del conducto de la mujer unos 2 hasta 3 días máximo, ¿verdad? Después se degenera por el ambiente, no es tolerante y se destruye. Entonces, y este es el día ideal para la fecundación. Este periodo de acá alcanza porque el óvulo puede tener una capacidad de 24 horas. Después de 24 horas empieza su proceso de degradación y la continuidad del ciclo endometrial. Si hubiera una fecundación en el día 21, normalmente estaría llegando el preembrión a la cavidad uterina y se introduciría en el endometrio. Entonces, este periodo de tiempo entre los 21 y los 28 días, si fuera un proceso de fecundación, se llevaría a cabo ya el proceso de implantación. Al no haber estímulos del endometrio por un preembrión, la degradación, aquí empezamos a tener un pinzamiento de las arterias ensortijadas y la isquemia completamente del endometrio, produciendo nuevamente otro ciclo menstrual, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos explicar. Entonces aquí, en una forma resumida, hablamos del endometrio, que tiene 2 capas. Una capa basal, que es la que se mantiene toda la vida, es permanente, esta no se puede desprender, y la capa funcional, que es la que constantemente retoña o prolifera, y si no hay
fecundación se desprende cada cierto tiempo. En promedio digamos que son 28 días, y de lo contrario, si hubiera una fecundación, entonces se sostiene el endometrio para poder nutrir al preembrión y futuramente un embrión. La etapa proliferativa dijimos que se inicia con la estimulación del ovario por medio de la FSH, que estimulará el inicio de la maduración de un folículo, ¿verdad? Vemos que por lo tanto en el endometrio va a existir mucha mitosis porque tiene que crecer el endometrio, sobre todo las estructuras glandulares, esas glándulas tubulares de secreción, y se incrementan también la presencia del aspecto vascular, las arterias ensortijadas que empiezan también a proliferar. El crecimiento del epitelio del endometrio se engruesa más conforme va aumentando el desarrollo, ¿verdad? Y obviamente aquí va a haber un predominio estrogénico. Recordemos que son todas las células de la granulosa las encargadas de producir estas hormonas que permiten darle mayor sostén y características, no solo en la secreción, sino las características femeninas a la mujer. La etapa secretora dijimos que se produce después de la ovulación, y la ovulación fue estimulada por la LH. La LH, al liberar el óvulo, permite en su interior del ovario la producción de progesterona, y esta producción de progesterona estimulará en el endometrio, pero principalmente a las glándulas endometriales para la secreción de material rico en nutrientes, ¿verdad? Que prolifera. Entonces en esta etapa es cuando decíamos que se va a evaluar un aspecto viscoso o un moco transparente, claro, como la clara de huevo, ¿verdad? De esa forma se observa el líquido que sale en los labios menores de la mujer. Y la etapa isquémica es cuando no se llevó a cabo la fecundación, entonces deja de haber actividad, las hormonas empiezan a ser suprimidas, en este caso la progesterona. Hay un pinzamiento, una falta de irrigación, cambios en la coloración del endometrio, lo cual permite el desprendimiento, la liberación de prostaglandinas, que ayuda a que el proceso haya un proceso de inflamación para que se desprenda todo ese endometrio funcional. De tal cabo que después de ese inicio empezará la mujer a observar el sangrado, que dijimos anteriormente que dura más o menos entre 3 y 4 días. Aquí tenemos nosotros nuevamente un repaso de lo que está pasando en el ovario, el proceso de maduración, y lo que está pasando con estos óvulos o ovocitos o folículos en su proceso de maduración hasta ser liberados. Pero el ovario también tiene una etapa de producción de progesterona, con la presencia de cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, ¿verdad? Las células ensortijadas, el endometrio secretor, al no haber, pues cae, ¿verdad? Aquí tenemos un periodo de tiempo de fecundación. Esto más o menos es una ventana de tiempo para evitar algunas complicaciones, ¿verdad? Periodo menstrual e isquémico, la proliferación empieza, la parte secretora continúa y la parte isquémica otra vez, para que inicie otra vez el ciclo menstrual. Aquí tenemos nosotros otra vez este resumen, ¿verdad? Cómo van dándose los cambios, qué pasa aquí a este nivel, la secreción, los cambios hormonales, la FSH, la LH, que estimula la ovulación, los estrógenos con la medida que se van madurando los folículos y cae, y la progesterona que viene baja y de repente sube en la etapa secretora. Entonces tenemos nosotros ya todo un proceso de formación de dichas glándulas. Con esto vamos a ir dejando prácticamente el tema de hoy. Dejaremos la pauta para empezar ya a partir de cómo funcionan los órganos genitales femeninos y los órganos genitales masculinos, cómo se va a llevar a cabo la fecundación.
sus periodos de tiempo, sus etapas de desarrollo. Entonces, en la siguiente clase estaremos hablando de la fecundación y de las primeras semanas de vida embrionaria. Nos vemos en la próxima clase.